Uno. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Tenemos un día lindo, precioso hoy, soleado y fresco. Este es el día que el Señor nos ha dado. Este precioso día nos recuerda lo lindo que es el Señor. Como hay una canción de Marco Witt, cuán bello es el Señor. El Señor es bello porque Él es amor. Él es amor incondicional. Y nosotros, los creyentes, debemos de amar incondicionalmente también, como el Señor nos ha mandado amar. Y la Biblia dice que debemos ser personas controladas por amor. Pablo lo puso así, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos gobierna, nos controla, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si nosotros debemos de vivir por Cristo y estar haciendo las cosas que son la voluntad de Cristo, ¿cuánto más no debemos cantarle y adorarle, alabarle en canción? Yo creo que todos los creyentes deben ser cantores, porque todos los creyentes debemos de alabar al Señor. Y una manera de alabarle y de adorarle es cantándole. Así que vamos a cantar al Señor, prestar atención a esta letra y preparar nuestros corazones para la palabra que el Señor nos va a dar hoy. Bienvenidos. Vamos a lanzar esa primera canción. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia
tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y
pensar que tu palabra sea vida en mi vida al andar, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho
¿Qué tal? ¿Os gustó la canción? ¿A qué es bella esa canción, verdad? Qué bueno poder saber que podemos venir al taller del maestro y que Él va a reparar todas las cosas que hay allí dañadas en nuestra vida. Los peques pueden ir a su clase y nosotros nos quedamos aquí un ratito estudiando un poco la palabra. Y hoy vamos a retomar ya la parte final de la serie que comenzamos antes del tiempo de nuestro retiro de Semana Santa. Estábamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis y nos queda ya la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Habíamos estudiado las 6 anteriores y le comentaba yo ahora, mientras estaba allí hablando con Nico antes del tiempo de la reunión, que para mí ha sido de mucha edificación esta serie, porque me ha servido como una vara de medirme a mí mismo delante del Señor. Creo que los mensajes, las cartas del Señor a las 7 iglesias de Asia Menor, pues aunque en principio pudiera parecer que son cartas de juicio, cuando la estudias y la estudias y la estudias y la estudias, te das cuenta de que el Señor está mostrando su corazón. Y cuando entiendes eso, comienzas a verte a ti mismo y puedes examinar más detenidamente, Señor, ¿qué esperas de mí? Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y creo sinceramente eso, que el Señor en este mensaje a las 7 iglesias muestra cómo Él se siente con la iglesia, cómo está su corazón con respecto a la iglesia y lo que Él espera de la iglesia. Es verdad que hay advertencias de disciplina, pero también vemos que al final de cada carta el Señor se molesta, se toma su tiempo en decir, al que venciere yo le daré. Y la realidad es que tú y yo hemos vencido, todos los creyentes hemos vencido. ¿En qué consiste nuestra victoria? Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hemos creído en Jesucristo para salvación. La palabra de Dios dice que cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo, tenemos vida eterna y hemos vencido. El Señor se toma la tarea después de cada tiempo de advertencia y reprensión o de estímulo, se toma también la tarea de decirnos, recordad que estos son vuestros galardones. Esto es lo que tengo para cada uno de vosotros. Pero Dios quiere que tú y yo nos preocupemos por el estilo de vida que llevemos en esta tierra. Quisiera que abras conmigo tu Biblia para leer el texto principal que nos ocupa hoy, Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer los versos 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Dice a partir del verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea estaba ubicada en la ciudad del mismo nombre, la ciudad de la Odisea, y formaba más o menos un triángulo con otras dos iglesias, la de Colosas, que la vemos en la Biblia, en la carta de Colosenses, la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea. Más o menos entre las tres había distancia entre una y otra entre 10 y 15 kilómetros, lo que quiere decir que muy probablemente había relación entre estas tres iglesias, una relación cercana, muy probablemente se veían los hermanos, hacían cosas juntos, porque eran tres iglesias que estaban bastante cerca una de otra. De hecho, más adelante vamos a ver que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas, una de las cosas que pide es que la carta que se le envía a Colosas, que él está escribiendo a Colosas, se lea también en la Odisea y en Hierápolis, porque era importante que todas las iglesias conocieran la doctrina. Esta ciudad de la Odisea fue fundada, según nos cuenta la historia, entre los años 261 y 245 antes del Señor Jesús, y fue fundada por el rey Antíoco II. Y fue nombrada la Odisea en honor de la esposa de este rey, porque su esposa se llamaba Laodice. Así que él, pues, para congraciarse con su esposa, fundó esta importante ciudad y le puso su nombre, la ciudad de la Odisea. Estaba ubicada en lo que conocemos hoy en día como Turquía, más o menos a unos 6 kilómetros al norte de la ciudad de Denizli, en la provincia de Denizli, en Turquía. Y en la época en que se escribe la carta, la época en que estaba vivo aún el apóstol Juan, se conocía todo este territorio, como bien nos lo enseñó Alex en la primera entrega, como el Asia Menor, era la provincia de Asia Menor. Y estas 7 iglesias destinatarias de las cartas del Señor Jesús estaban ubicadas en el territorio conocido como la provincia de Asia Menor. La ciudad de la Odisea fue una ciudad comercialmente muy próspera, estaba ubicada en la intersección de una de las más importantes rutas comerciales de la época y era muy famosa por sus textiles de lana y de algodón. Era un centro clave en el comercio y en el mundo financiero de su época. Vendía un muy conocido colirio que se le administraba a muchas personas que estaban de paso, que venían por negocio y por el polvo del desierto y por lo seco del clima y tantas cosas, pues se veían afectados en su visión. Y una de las cosas que buscaban en la ciudad de la Odisea era un colirio muy famoso y una pomada muy famosa para los ojos que ellos producían en esa ciudad y que ayudaba y que aliviaba mucho la vista, el sentido de la vista de las personas que se veían afectadas. También era muy conocida porque en esa región se daba una oveja que no se daba en el resto de las regiones de Asia, en el resto de las zonas de Asia Menor. Eran ovejas de una lana muy densa, negra, y muchas personas iban para poder buscar lana, la lana de la Odisea, que era una lana muy apetecida comercialmente hablando, para hacer ropas de lana negra, y era muy buscada esta lana. También había importantes plantaciones de algodón, lo que quiere decir que había un movimiento económico, financiero interesante en toda esta ciudad. Estaba, como dije antes, la iglesia como tal, la iglesia local de la Odisea estaba bastante cerca de Hierápolis, de la iglesia de Hierápolis y de la iglesia de Colosa. El sitio fue devastado aproximadamente, según nos dice el historiador
romano Tácito entre los años 60 y 61 por un gran terremoto. Eso fue durante el reinado del emperador Nerón. Y por supuesto el imperio, después de que esta ciudad sufrió este gran terremoto, pues se puso en marcha para reconstruir la ciudad. Y los dirigentes de la ciudad le dijeron al imperio, aunque ellos pertenecían también al imperio, les dijeron: no queremos vuestra ayuda. Nosotros tenemos suficiente para reconstruir nosotros mismos nuestra ciudad. Y era ese digamos, el ambiente que predominaba en la ciudad de la Odisea, y que, como es normal, el entorno social probablemente afectaba a la iglesia que se encontraba en esta ciudad. Era una ciudad que estaba muy orgullosa de lo que era, de lo que ellos producían, de la calidad de sus productos. Aparte de eso, acuñaban sus propias monedas, tenían los permisos del imperio para acuñar sus propias monedas, y por supuesto las monedas, se han encontrado monedas de la época que tenían escrituras de Zeus, de Esculapio, de Apolo y del propio emperador. Lo que quiere decir que había una gran idolatría en la ciudad. Aún en sus monedas se veían los dioses a los que esta gente rendía culto. A las afueras de la ciudad había digamos que un depósito importante de aguas termales, un manantial de aguas termales que surgían con mucha temperatura y que era recomendada por muchos médicos para tratamientos de salud de la piel, etcétera, etcétera. Y ellos habían logrado canalizar toda esa agua a través de un acueducto que llegaba a la propia ciudad, salía muy caliente de los manantiales, y cuando el agua llegaba a la ciudad estaba tibia. Y era muy agradable para tomar un baño, pero era un asco para beber. Bien, porque nadie quiere beber agua tibia, y sobre todo en una región donde hacía bastante calor. Así que con frecuencia personas que sin saberlo tomaban agua, pues esto les producía náuseas y ganas de vomitar. Se cree que la iglesia fue fundada por Epafras, ese cristiano fiel, colaborador del apóstol Pablo, que vemos en Colosenses capítulo 1, verso 7. Y tenemos de ella algunas referencias bíblicas, como en Colosenses, todas ellas en el libro de Colosenses, aparte de esta que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Lo que nos dice también que sí había una cierta relación entre la iglesia de Colosas y la de la Odisea. En Colosenses 4, 12 y 13, por ejemplo, dice la palabra: os saluda Epafras, el cual es uno de vuestros siervos, es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Lo que quiere decir que había un ministerio conjunto del equipo que estaba ministrando por parte del apóstol Pablo, toda la gente que estaba trabajando con él, y estaban trabajando no solamente con la iglesia de Colosas, sino con la de la Odisea y la de Hierápolis. Otra referencia está en Colosenses 2.1. Nos dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Otra referencia la tiene Nico allí, esta sí quiero que la leáis conmigo, está en Colosenses capítulo 4, los versos 15 al 16. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Esta es una carta escrita a la iglesia de Colosas, y Pablo, por medio de la iglesia de Colosas, está enviando saludos a los hermanos de la iglesia de la Odisea. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, en Colosas, dice: haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Lo que quiere decir que hubo una epístola a la iglesia de la Odisea que no está en el canon inspirado, que no está en el canon bíblico como tal, pero que se ve que también el equipo estaba teniendo cuidado del crecimiento de esta iglesia, y el apóstol Pablo también había escrito una carta para ellos. Con respecto a la estructura de la carta, pues es más o menos igual al resto de las cartas que hemos visto. La iglesia destinataria es el primer punto que se toca, luego la presentación que hace el Señor, donde siempre se destacan algunos atributos muy particulares
de la personalidad del Señor con respecto a esa iglesia con la que está tratando, y por lo general estos atributos tienen que ver con las deficiencias que tiene esta iglesia. El mensaje que finalmente Dios espera, o mejor dicho, el mensaje que el Señor Jesús da a la iglesia y lo que Él espera que la iglesia, cómo Él espera que la iglesia reaccione, y al final, por supuesto, siempre encontramos al que venciere, yo le daré. La seguridad que nos da el Señor, independientemente de la situación de la iglesia, vosotros habéis vencido y tenéis esto. Esto es seguro, pero yo quiero que hagáis esto con vuestras vidas. Muy bien, comenzando el Señor, en el verso 14, el Señor nos dice que Él es el Amén. En Apocalipsis 3, verso 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y el Señor se presenta inicialmente como el Amén. Si vemos rápidamente en Isaías capítulo 65, verso 16, vemos que se habla, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Isaías se refiere al Señor como el Dios de verdad. Estamos hablando de el que tiene la verdad absoluta. Y así se presenta Él delante de la iglesia de Laodicea. Yo soy el Amén. De hecho, hay una versión en hebreo que de este pasaje que acabamos de leer, donde dice, no se refiere al Dios de verdad, sino se refiere a el Amén. ¿Ok? Lo que quiere decir que el énfasis del Señor para la iglesia de Laodicea es, os estoy hablando yo, el que tiene toda la verdad absoluta. Soy yo quien tiene todo el carácter moral, que no conoce la mentira, que no conoce la falsedad. Soy yo quien os está hablando. Y por cuanto soy yo quien os está hablando, yo demando de vosotros toda vuestra atención. En Jesús se cumple todo cuanto Dios promete. Por eso Jesús se presenta como el Amén de Dios. Jesús es el Amén de Dios, el que ejecuta el plan perfecto de Dios. Y por eso Él se presenta como el Amén delante de la iglesia de Laodicea. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Dice, esa es 1 Corintios 1:20, me equivoqué. Muy bien, pero me estoy refiriendo a ese pasaje de las Escrituras que habla de que el Señor, el apóstol Pablo dice que todas las promesas del Señor Jesús son en Él sí y en Él amén. Muy bien. En segundo lugar, el Señor Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Juan capítulo 18, verso 37, dice, he venido para dar testimonio de la verdad. Hermanos, para el Señor Jesús, la verdad de su testimonio, la verdad de su obra, la verdad de su actuación en la ejecución del plan perfecto de Dios, para Él es muy importante que la iglesia sepa estas cosas. Y dice, he venido para dar testimonio de la verdad. El carácter moral con el que se presenta Jesús delante de la iglesia no tiene paralelos. Simple y llanamente el Señor Jesús les está diciendo, yo soy el que soy. Bien, el principio de la creación de Dios es el tercer título que usa el Señor Jesús. Quisiera que vayas conmigo a Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Los grandes detractores del Señor Jesús, los que no están de acuerdo con que Jesús es Dios, utilizan este pasaje para atacar las Escrituras, porque el Señor dice que Él es el principio de la creación de Dios, y se agarran de allí para decir, bueno, es que Jesús fue creado, Dios le dio carácter divino, es como un semidios, y a partir de allí Jesús comenzó a hacer la obra de Dios. Pero el pasaje que acabamos de leer en Colosenses nos lo aclara muy bien. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y allí el apóstol comienza a explicar, ¿qué significa esto del primogénito de toda creación? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y miren lo último que dice, ya esto es la guinda. Y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesús, cuando dice la palabra que Él es el principio de la creación, se está refiriendo a que Él es el que sujeta, el que soporta la creación. De Él mana toda la creación. Es Él quien sustenta toda la creación. No que Él fue creado por Dios como un semidios, un Dios pequeñito, y entonces Dios le encomendó una labor. No, es que Él es Dios. Y Él le dice a la iglesia de Laodicea, yo, que soy Dios y que te sustento a ti y a toda la creación, tengo este mensaje para ti. Y ahí comienza el mensaje de la iglesia, el mensaje específicamente que el Señor Jesús da a la iglesia de Laodicea. Leemos entonces, lo primero que el Señor Jesús le dice a la iglesia es, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Muy duro empieza el mensaje a la iglesia de Laodicea. En el resto de las iglesias, salvo en Sardis, hemos visto que el Señor Jesús siempre cuando les dice, yo conozco tus obras, les dice, has hecho esto y esto y esto, y son cosas muy buenas. Pero tengo contra ti, y allí Él comienza la reprensión. Pero en el caso de Laodicea, el Señor entra directo y les dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y esta expresión de ni eres ni frío ni caliente, pues nos deja ver un poco el carácter de la iglesia de Laodicea. Podría decirse que la iglesia estaba formada por personas que tenían un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Como dice el libro de Santiago, personas de doble ánimo. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy probablemente era esta la situación de la iglesia de Laodicea. Una iglesia que se había desarrollado en una ciudad que estaba cubierta por la arrogancia. Una ciudad que fue capaz de decirle al emperador, no necesitamos ayuda de nadie. Nosotros reconstruiremos nuestra ciudad porque somos ricos, porque tenemos, porque somos, porque podemos. Y el Señor Jesús, conociendo esto, lo primero que le dice a la iglesia es, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y yo no me imagino al Señor Jesús con una actitud de rabia contra la iglesia, pero me imagino al Señor Jesús con una actitud de tristeza, diciéndole a la iglesia, yo conozco tus obras. Era una iglesia que tenía doble ánimo. La iglesia mostraba una actitud altanera, soberbia, arrogante. Es un peligro para la iglesia el acoplarse al entorno social en el que se encuentra. Hermanos, si algo es muy pernicioso para la iglesia es que se adapte, que se acomode a la filosofía de la sociedad en la que se encuentra. ¿Saben por qué? Porque cualquier sociedad donde se encuentra la iglesia es una sociedad con principios de este mundo. Y la iglesia
no comparte los principios de este mundo, porque la palabra de Dios dice que la iglesia, el Señor la tomó para sí mismo para que viva en santidad. Y este mundo no comparte los principios de santidad. Así que no hay nada más peligroso para una iglesia cristiana que acoplarse a las filosofías de la sociedad en la que se encuentra. Nosotros hemos sido llamados a ir a esa sociedad y a mostrarle la verdad a las personas, a hablarle de la verdad, para que cada uno de ellos tenga la posibilidad, aunque sea una vez, de tomar una decisión por Cristo, de que su vida sea salvada para siempre. El entorno social se sustenta en la filosofía de este mundo y la iglesia no se sustenta en la filosofía de este mundo. Así que ya entendemos un poco por qué el Señor Jesús de entrada le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La iglesia no puede vivir delante de Dios con una actitud altanera. Yo soy, yo sé, yo tengo, yo puedo. El Señor Jesús está esperando de nosotros una actitud de dependencia, de humildad. Dios quiere que la iglesia se humille delante de Él, que la iglesia le reconozca como lo que Él es. Y el Señor Jesús siempre tiene la actitud de que el que se humilla va a ser exaltado. Esa es la actitud de Dios hacia su iglesia. No podemos tener la actitud de muchas personas que dicen: yo soy así, me aceptan tal y como soy. Soy como las lentejas, he escuchado muchas veces que se dicen en nuestra sociedad: o me tomas o me dejas. Pero Dios, eso está bien para nuestro entorno social, pero no para la iglesia. Dios no quiere que su iglesia sea una iglesia arrogante. Bueno, Dios, tú me aceptas tal y como yo soy. Aún en el plano más personal, Dios no quiere que tú y yo seamos personas con esa actitud. El Señor quiere que nosotros tengamos la actitud de humillarnos, de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la actitud que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. En el verso 17, el Señor Jesús continúa diciéndole cosas muy fuertes a la iglesia. Dice: porque tú dices, yo soy rico. Bueno, en el 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué interesante la analogía con aquella agua tibia que era imbebible. Y el Señor le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué cantidad de adjetivos utiliza el Señor con la iglesia de la Odisea! Me llama muchísimo la atención que el Señor le dice: porque tú dices que eres rico, pero eres pobre. Pero a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice: tú dices que eres pobre, pero eres rica. ¡Wow! ¡Qué bendición! La iglesia de Esmirna estaba agradando a Dios, aún y cuando tal vez tenían una iglesia pequeñita, con poquitos diezmos y ofrendas, con poquitas personas que no eran unos grandes cerebros de la sociedad ni nada por el estilo, pero estaban allí humillándose delante del Señor, y el Señor podía usarlos. Y el Señor le dice: tú dices que eres pobre, pero eres rico. Pero a la iglesia de la Odisea el Señor le dice: tú dices que eres rico, pero eres pobre. El primer adjetivo que el Señor utiliza es la palabra desventurado. Muchas veces hemos oído en nuestra iglesia la palabra bienaventurado, doblemente felices, verdaderamente felices es lo que significa, pues desventurado es lo contrario, desventurado es infeliz. El Señor le dice: eres un infeliz. Le dice a la iglesia de la Odisea: eres una iglesia infeliz. Cuando una persona es infeliz, es porque el centro o mejor dicho, el centro alrededor del cual gira su vida es cualquier cosa menos Cristo. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: tú eres infeliz, porque tu vida no está cercana a mí. El otro adjetivo que le da es: eres miserable. ¡Wow! Esto está muy fuerte. Eres miserable. No tienes nada, realmente eres muy pobre, espiritualmente estás harapienta.
sin ningún peso espiritual. Qué fuerte, hermanos. Yo me imagino que el Señor Jesús, conociendo a las huestes espirituales, entendía que para Satanás la iglesia de la Odisea ni les prestemos atención. No hacen ningún peso espiritual. Son gente que no está buscando a Cristo. Eso no nos estorban. Tenemos que ir a buscar a los de Esmirna, que eso sí, se la pasan ahí arrodillados, orando. A esos hay que atacarlos bien fuerte. Pero a los de la Odisea no. Eso no hacen nada. Eso gol en contra todo el tiempo. Y es triste que el Señor pueda ver a una de sus iglesias o a alguno de nosotros de esa manera. Miserables, sin ningún tipo de peso espiritual contra el enemigo. También utiliza el adjetivo pobre, que significa sin riquezas espirituales. A veces cuando nos hablan de pobre o de rico, pensamos en los bienes materiales. Recuerdo que un pastor alguna vez dijo, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen en su vida es dinero. No podemos pensar que el Señor Jesús está hablando de riquezas materiales, está hablando de riquezas espirituales. Y le dice a la iglesia de la Odisea, eres pobre espiritualmente, eres una iglesia que no produce ni a 30, ni a 60, ni a 100 por uno. Luego dice, eres ciego espiritualmente, no estás arropado con la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pedro le decía a la iglesia, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¡Wow! Hermanos, ahí es donde está el remedio para la ceguera espiritual. En ir a la palabra de Dios, en arrodillarse delante del Señor, en buscarle con todo nuestro corazón. Y esto no estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Y el Señor Jesús le dice, eres ciego, estás ciego, tienes una ceguera espiritual que no te deja ver el entorno que te rodea, que no te deja ver lo mal que estás. Ciego espiritualmente, no estás arropado con la luz de la palabra de Dios. Luego le dice, estás desnudo. Aunque fueron revestidos de Cristo, parece que vivían como si estuvieran desnudos espiritualmente. Es decir, no estaban buscando las promesas del Señor, no estaban confiando en las promesas del Señor, no estaban viviendo para agradar al Señor, estaban viviendo para cualquier cosa, con la misma filosofía de la ciudad, tenemos, podemos, somos. Y el Señor les dice, estás desnudo delante de mí. Hebreos capítulo 4, verso 1, me da una idea clara de a qué se refiere el Señor con estar desnudos. No sé si te lo di, Nico. Sí. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues, dice el escritor del libro de Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, mire lo que dice, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. En otras palabras, está diciendo, cuidado, que vivamos una vida, aún y cuando somos creyentes, que parezca que no somos ni creyentes. El escritor nos dice que parezca no haberla alcanzado, parece que no, viviendo una vida como si no hubieses alcanzado la promesa del Señor. Y yo entiendo que cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, estás ciego, cuando le dice al pastor de la Odisea todas estas advertencias, se está refiriendo a esto. La iglesia de la Odisea parece que no hubiera alcanzado la gracia de Dios. No viven como cristianos. No sé cuántas cosas estaba viendo el Señor en esta iglesia, pero desde luego no estaba viendo cosas espirituales que le hacían sentir feliz de ver cómo su gente estaba obedeciéndole y estaba predicando el Evangelio. El Señor veía una tremenda autosuficiencia en la vida de la iglesia de la Odisea, una arrogancia sin límites en la vida de la iglesia de la Odisea. La misma arrogancia que arropaba a la ciudad de la Odisea era la arrogancia que expresaba con su comportamiento la iglesia de la Odisea. Verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice,
Vamos a leer desde el 18. Por tanto, yo te aconsejo, porque aquí hay algo importante, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor, después que llama la atención de la iglesia, del pastor de la iglesia, le da un consejo. Y como hemos dicho, tanto Nico como Alex y yo, en cada uno de estos mensajes, si bien es cierto que el mensaje fue dirigido específicamente a la iglesia de la Odisea, la causa por la cual está en las Escrituras es porque es una carta dirigida a todas las iglesias de Cristo. Y esta carta es para ti y para mí hoy. Y si el Señor dice, yo te aconsejo, hermano, que tú sueltes todo lo que estés haciendo y que tú prestes muchísima atención a lo que dice el Señor. Porque está hablando el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Señor de Señores, el que sustenta la iglesia, el que salvó a la iglesia. Y dice, yo te aconsejo, me pongo firme y escucho. Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿Cuál es tu consejo para mí? Y el Señor dice, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa esto? Que de mí compres oro refinado en fuego. El oro, para ser purificado, tiene que pasar por fuego a altísimas temperaturas. El Señor nos está diciendo, compra la pureza de mí, para que tú también vivas en pureza y en santidad. Compra de mí la pureza. Y ahora te estoy ofreciendo un oro que no necesitas tener sumas millonarias para comprarlo. Lo que necesitas es acercarte a mí. Para que seas rico, dice. Ahí sí vas a ser rico de verdad. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Pero si tú compras oro refinado en fuego del que yo tengo para ti, tú vas a ser rico, como la iglesia de Esmirna. Y vestiduras blancas, compra también vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Compra la pureza que yo tengo para ti. Vive la vida en santidad que yo estoy demandando de ti. Es lo que dice el Señor Jesús. Iglesia, yo quiero que vivas en santidad para mí. Y miren qué belleza, el último consejo dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, qué interesante que el Señor no está hablando del colirio que se vendía en la Odisea. El Señor está hablando del colirio que Él tiene para la iglesia. El colirio de la palabra de Dios. El colirio de una relación cercana con el Señor Jesús. Unge tus ojos con colirio y se te va a quitar esa ceguera espiritual que no te deja ver cuál es mi voluntad para tu vida, que no te deja ver cuáles son los planes que yo tengo para ti, que no te deja ver la necesidad que tienen otros de mí, que no te deja ver lo mal que estás espiritualmente. Unge tus ojos con colirio, con el colirio que yo te doy, dice el Señor. Verso 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué interesante. El Señor reprende y castiga a los que ama. Eso se llama disciplina. Muy bien lo has dicho, Mari. Eso se llama disciplina. Él reprende y castiga a sus hijos. ¿Y sabes por qué? Porque los ama, porque nos ama. Y eso no cambia nunca. Dicho sea de paso, hay un principio básico en el estudio de la teología, que es el principio de la invariabilidad del carácter de Dios, que indica que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él, como nos amó en el principio, nos ama hoy y nos va a amar para siempre. Ese mismo amor se va a manifestar para cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. Y ese mismo amor lo va a mover a que cuando no estemos haciendo lo que es correcto delante de Él, Él nos reprenda y nos castigue. ¿Sabes por qué? Porque nos ama con todo el corazón. Me encanta. Yo sé que la disciplina es algo muy duro, pero me encanta saber que tengo un Dios que me ama tanto, que está listo para darme, si es necesario, la disciplina que yo necesito. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y otra parte del consejo, sé pues celoso y arrepiéntete.
Cambia tu mente. Deja de ajustarte a los parámetros de la sociedad en que vives. Ajústate a los parámetros que yo te doy. Ajústate a mi palabra. Busca mi palabra. Ya tú vas a ver que va a venir felicidad a tu vida. No vas a vivir en esa arrogancia. Vas a ser humilde, pero vas a ser rico. Vas a ser rico espiritualmente. Luego viene el verso 3, el capítulo 3, verso 20. Seguramente lo has leído alguna vez o lo has escuchado alguna vez. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces no se ha escuchado este mensaje, este verso, utilizándolo para la aplicación de poder cerrar un mensaje evangelístico y decirle a las personas, abre la puerta de tu corazón, Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón, déjalo que entre para que seas salvo? Y está muy bien, tú puedes usar cualquier porción de la palabra para predicar el evangelio, pero la realidad es que este pasaje no está destinado a personas no creyentes, está destinado a los creyentes de la iglesia en la Odisea. Hermanos, y os digo que mientras he estado estudiando todas estas cartas, pues Dios ha traído tremenda convicción a mi vida de que lo que yo tengo que hacer es derramarme delante de Él con todo mi corazón y buscarle y entregarle todos los sectores de mi vida, que no hay allí secretos para Dios. Y eso es lo que Dios está esperando. Le decía yo a Nico, este verso en particular creo que muestra el corazón de Dios. Fíjense lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es un mensaje a la iglesia de la Odisea y el Señor Jesús les está diciendo, yo estoy fuera. ¡Wow! Estoy fuera de mi iglesia. Estoy fuera de la vida de muchos creyentes. Y el Señor Jesús está tocando la puerta. Déjame entrar en tu vida para que no sigas siendo ese desventurado, miserable, pobre. Déjame entrar en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto al Señor Jesús del lado de afuera? Y lo digo por usar ¿cómo se dice? Una aplicación gráfica. ¿Cuántos no hemos dejado a Jesús de lado en nuestras vidas? Y el Señor Jesús nos está diciendo, mira de qué manera estás viviendo tu vida. Antes yo era lo más importante en tu vida. Lo más importante es tu familia, tu trabajo, tu profesión, el coche, la casa. Todas esas cosas son muy importantes. Pero cuando cualquiera de ellas está por encima del Señor Jesús, se convierten en ídolos en nuestra vida. Y lo que hacen es desviarnos de la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener comunión. Si alguno oye mi voz, si alguno de mis hijos oye mi voz y me abre la puerta y me permite entrar en su vida, vamos a tener una comunión preciosa. Y yo lo voy a hacer rico. Y yo le voy a dar el colirio que él necesita para sus ojos. Y yo voy a prosperar todas las áreas de su vida conforme a mi voluntad. Yo creo que el Señor Jesús está mostrando aquí su corazón. Así como cuando leemos en las Escrituras que el Padre dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me creyesen y buscasen todos los días? Así está el Señor Jesús ahora diciendo, he aquí, yo estoy llamando a la puerta. ¿Puedes abrirme? Con mucho respeto el Señor Jesús nos lo dice. Hijo, ¿me puedes abrir? Quiero entrar a tu vida. Es un llamado de restauración de nuestra relación con Cristo. Y hermanos, no quiero ofender a nadie, pero seríamos unos tontos si no escucháramos ese llamado. Si nos hiciéramos de la vista gorda y no nos detuviéramos, aunque fuera un momento, a pensar, por muy bien que esté nuestra vida, si no nos detuviéramos un momento a pensar, Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor,
yo quiero saber más de lo que tú estás diciéndome. En el verso 21 vemos que el Señor, después de haberle dicho cosas tan duras y después de haberle dicho, sabes, extraño mi tiempo contigo, quiero estar contigo, pero tú no me abres la puerta, el Señor le dice, al que venciere, y ya tú has vencido, yo tengo todo esto para ti, todos estos galardones para ti, pero yo quiero pasar tiempo contigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el verso 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú tienes oído. Yo sé que cada uno de nosotros tiene oído. Pues yo te recomiendo que tú oigas lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Hebreos, en el capítulo 3, verso 15, dice, si oyereis hoy su voz, ¿qué debemos hacer? No endurezcáis vuestro corazón. Necesitamos, hermanos, buscar a Dios. Necesitamos no que el Señor sea el Señor de la obra que nosotros estamos haciendo. Necesitamos que Él sea nuestro Señor. Porque muchas veces he visto tristemente que iglesias se ocupan de la obra del Señor, pero no del Señor de la obra. Y Dios quiere que nosotros le busquemos. Yo quiero darte un consejo ya para terminar. No soy yo el Señor, pero quiero darte un consejo. Préstame atención. ¿Sabes qué voy a hacer yo esta noche? Voy a llegar delante de Dios. Y me voy a derramar delante de Él. Y le voy a decir, Señor, muéstrame dónde estoy yo con respecto a esto. Y yo te animo, hermano, a que tú hagas lo mismo. No porque yo lo haga, que creo que es lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos está diciendo, extraño mi tiempo contigo. Quiero estar contigo, pero tú me sacaste, cerraste la puerta. Ábreme la puerta. Yo quiero entrar y cenar contigo y tener una relación cercana contigo. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor que esta palabra, lejos de hacernos sentir desanimados porque vemos una reprensión de parte del Señor Jesús, sirva de ánimo fuerte a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que nosotros decidamos de una vez por todas buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias que nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias que eres tan honesto y muestras tu corazón, abres tu corazón en esta carta. Gracias, Señor, por hacernos saber que en situaciones de nuestra vida puede ser que tú te sientas fuera de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, danos ese colirio que necesitamos para quitarnos la ceguera espiritual y buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, a rendirnos delante de ti, a decirte como dijo el apóstol, Señor, ¿qué quieres que haga? A buscar, como dice el apóstol Pedro, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en prestar atención. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón, Dios, a darte lo mejor de nuestras vidas y a entender que eres tú el único que nos puede hacer ricos de verdad. Ayúdanos a tener la riqueza que tenía la iglesia de Esmirna, Dios. Pido que tú envíes tu bendición que sobreabunde sobre tu iglesia, Padre. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Quisiera invitarte a escuchar una canción que creo yo que viene muy bien con esto que hemos estudiado en esta tarde y que tú la has oído muchas veces. Renuévame. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor.
habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Wow, gracias Jesús por este estudio de esta carta. Jesús compartió una frase que se quedó conmigo, que Jesús piensa de esta manera: estoy fuera de la vida de muchos creyentes. Y yo no sé, podemos pensar, ¿conocemos a algún creyente que vemos que Cristo está fuera de su vida? Y yo puedo pensar en algunos creyentes que las cosas más básicas del cristianismo, leer la palabra diariamente, orar diariamente, congregarse semanalmente y practicar, ser hacedor de los principios. Esas 4 señales de crecimiento, cuando no están en la vida de un creyente, ese creyente acaba autoengañado y con el tiempo se endurece. Y cuando viene a ver, Cristo está fuera de la vida de ese creyente, en la práctica. Puede tener una apariencia religiosa, ¿verdad? Pero niegan la eficacia de la piedad, de la relación con el Señor.
Estoy a la puerta y llamo. ¡Wow! Tremendo, tremendo mensaje, tremenda idea. Jesús definitivamente está fuera de la vida de un número de creyentes. Ese creyente puede estar en la iglesia o puede ser que ya dejó de congregarse. Como dice en hebreo, que algunos tienen por costumbre no congregarse. Hermanos, Jesús nos dio otra frase muy buena. ¿Dónde estoy yo en respecto a este pasaje? ¿Qué me quiere decir Dios a mí con este pasaje? Gracias, Jesús, por esa exhortación. Tenemos que reflexionar y asegurarnos que en las señales básicas del cristianismo somos fieles. Leer la palabra diariamente, estar en oración diariamente, congregarnos semanalmente y ser hacedor, practicar los principios que hemos escuchado. Es importante hacer eso para que Cristo esté dentro de nuestras vidas, no fuera. Muy importante eso. Muy importante eso. Muy bien. Vamos a tener un momento de oración una vez más. Padre, te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Te queremos pedir perdón por los pecados de la ICB. Te queremos pedir perdón por los pecados de nuestros familiares. Y te queremos pedir perdón por los pecados de aquellos cristianos que no están viviendo las 4 señales básicas de crecimiento. Señor, ayúdanos a reflexionar, como decía Jesús en este estudio, y asegurarnos que tú estás dentro, que estamos llenos del Espíritu, que estamos haciendo estas cosas básicas para que tú, Señor, dirijas nuestras vidas. Gracias, Señor, por el mensaje a las iglesias. Gracias que en estos mensajes tú despiertas a la iglesia, exhortas a la iglesia. Gracias. Señor, te pido por todos los hermanos presentes aquí, que tú sabes que ellos tienen necesidades y tienen peticiones en específico. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos con esas peticiones específicas que ellos tienen. Sea de salud, sea de trabajo, sea de otras necesidades. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que se conectan online también. Y pedimos que tú suplas sus necesidades también. Y Señor, te queremos pedir que tú nos acerques a ti y que tú estés dentro, que no estés fuera. Te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas y que bendigas, Señor, las vidas de cada uno de nosotros y que bendigas también la obra de esta iglesia. Que nosotros podamos estar en el centro de tu voluntad como iglesia, como familia, como equipo, como grupo, como cuerpo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Varios anuncios para concluir. Básicamente, que Dios te bendiga, que tengas una buena semana, que busquemos todos al Señor, como decía Jesús, en reflexión. Y nada, nuestras reuniones son las mismas de siempre. El jueves aquí estamos a las 7:30 para seguir orando y animándonos unos a otros. Y los jóvenes se reúnen el sábado a las 7 y nosotros volvemos a reunirnos una vez más aquí el domingo a las 6 de la tarde. Quería recordar a todos que si tú has traído un diezmo o una ofrenda para el Señor, vamos a poner aquí el cesto de la ofrenda. Y quisiera recordar a todos nosotros que nuestros diezmos y nuestras ofrendas son importantes y que Dios las usa para hacer su obra y para bendecir su iglesia. Y quería animar a todos que seamos como la viuda. La viuda tenía muy poco, pero dio todo lo que tenía. Y el Señor dijo que la viuda dio más que todos aquellos ricos que echaban grandes cantidades de dinero, porque los ricos echaban de lo que les sobraba. Pero la viuda, aunque echó unas pocas monedas, echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. No dio el diezmo, dio el 100%, lo dio todo. Y el apóstol dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Misma doctrina para todas las iglesias. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto se refiere a una ofrenda especial para los cristianos pobres. Esto no se refiere
a la ofrenda normal para apoyar a la iglesia. ¿Okay? Pero aquí hay un principio que Pablo enseña que también aplica para la ofrenda de la iglesia, no una ofrenda especial para un grupo de cristianos que son pobres. ¿Okay? Y él dice, cada primer día de la semana, en otras palabras, debemos de apartar nuestra ofrenda semanalmente, ordenadamente, o si cobramos mensualmente, mensualmente. Entonces el apóstol dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí está la clave para diezmar y para ofrendar. Si yo gané 1.000 euros, yo puedo dar el 10%, puedo dar 100. Si gané 500, puedo dar el diezmo y doy 50. Si gané 100 euros, puedo dar el diezmo y puedo dar 10. En otras palabras, dar según uno haya prosperado. Yo prosperé poco este mes, pues doy el diezmo y doy poco. Pero si el próximo mes el Señor me prospera y gano más y doy el diezmo, pues doy más. La clave es dar según Dios nos haya dado, según hayamos prosperado. Y ese principio lo podemos aplicar a nuestros diezmos y ofrendas. Según el Señor me ha prosperado, así voy a dar. Y bueno, si el Señor no nos dio nada, si no ganamos nada porque estamos desempleados, pues nada podemos dar. Pero si tenemos algún tipo de entrada y el Señor nos ha prosperado con algún tipo de entrada, podemos apartar como mínimo para el Señor el diezmo. Y nada, quería recordar a cada uno de nosotros que el diezmo y la ofrenda de cada uno de nosotros es importante para hacer la obra del Señor. Gracias a cada uno de vosotros que sois fieles en dar según tú hayas prosperado. Amén. Y bueno, Dios mediante, nos conectamos el próximo jueves, así que buena semana y muchas bendiciones a todos. Bendiciones.